Muy buenos días amigos y amigas, una nueva jornada de quiniela, jornada número 46. Esta vez el boleto estará compuesto por partidos de la Liga Santander y la Liga Smartbank. El sellado se realizará el sábado. Además, esta jornada se pone en juego un bote de 2.232.741 euros, por lo que un único acertante podría llevarse 3.100.000 euros. Realizaremos una jugada de 6 dobles, 6 triples a distancia 4 que luego condicionaremos mediante columnas relacionadas. Recordad que podéis jugar en mi peña desde 1,50 € sin comisión. Os dejo el enlace a la misma en la descripción y en el comentario fijado del vídeo por si os interesa jugar en ella. Con respecto a la jornada anterior, la 45, a falta de los partidos del jueves, tenemos todavía vivas dos opciones de 12. En cuanto al pronóstico, solo llevamos fallado el Alavés Villarreal, que jugamos un X2 y salió un 1. A ver si nos aguanta alguna de estas opciones de 12 que nos quedan. Comenzamos el análisis y pronóstico de la jornada 46. Primer encuentro, Elche-Levante. Duelo entre un equipo de la parte baja, el Elche, que está en 19ª posición, contra otro de la parte media-baja, el Levante, que está en 12ª. El Elche, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido 2 derrotas y 3 empates. Su último encuentro fue un empate a 1 ante el Valladolid. El Levante, en sus últimos 5 encuentros, ha conseguido 4 derrotas y 1 victoria. Su último encuentro fue una derrota por la mínima ante el Sevilla. Este encuentro lo jugaré a triple que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Valladolid-Cádiz. Un duelo en la parte baja de la tabla. Por un lado tenemos al Valladolid, que está en 18ª posición a falta de los encuentros de hoy jueves, y por el otro tenemos al Cádiz, que está en 13ª posición. El Valladolid, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido 2 derrotas y 3 empates. Su último encuentro fue un empate 1-1 ante el Elche. El Cádiz, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido 2 derrotas, 1 empate y 2 victorias. Su último encuentro fue una derrota 0-3 ante el Real Madrid. Este encuentro lo jugaré a triple que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Valencia-Alavés. Otro duelo en la parte baja de la tabla. Por un lado tenemos al Valencia, que está en 14ª posición, contra el Alavés, que está en 16ª a falta de los partidos de hoy jueves. El Valencia, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido 2 derrotas, 2 empates y 1 victoria. Su último encuentro fue una derrota 3-1 ante el Osasuna. El Alavés, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido 2 derrotas, 1 empate y 2 victorias. Su último encuentro fue una victoria 2-1 ante el Villarreal. Este encuentro lo jugaré a triple y luego lo condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Real Madrid-Betis. Un duelo en la parte alta de la tabla. Por un lado tenemos al Real Madrid, que está líder a falta de los encuentros de hoy jueves, y por el otro tenemos al Betis, que está quinto a falta de los encuentros de hoy también. El Real Madrid, en sus últimos 5 encuentros, ha conseguido un empate y 4 victorias. Su último encuentro fue una victoria 0-3 ante el Cádiz. El Betis, en sus últimos 5 encuentros, ha conseguido 4 empates y 1 victoria. Y su último encuentro fue un empate a 0 ante el Athletic de Bilbao. Este encuentro lo jugaré a doble 1x que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Huesca-Getafe. Un duelo en la parte baja de la tabla. Por un lado tenemos al Huesca, que está en la 18ª posición a falta de los partidos de hoy jueves, y por el otro tenemos al Getafe, que está en la posición 15ª. El Huesca, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido 2 derrotas, 1 empate y 2 victorias. Su último encuentro fue una derrota 1-0 ante el Alavés.
El Getafe, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido 4 empates y una derrota. Este encuentro lo jugaré a triple, que luego condicionaré hacia la X. Recuerda suscribirte al canal, activar la campana para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos y nada, que si te gusta comenta, dale a like. Siguiente encuentro, Villarreal-Barcelona. Un duelo en la parte alta de la tabla. Por un lado tenemos al Villarreal, que está en sexta posición, y por el otro tenemos al Barcelona, que está en cuarta. Las posiciones de los equipos dependerán de los encuentros que se disputen hoy jueves. El Villarreal, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido 2 derrotas y 3 victorias, y su último encuentro fue una derrota 2-1 ante el Alavés. El Barcelona, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido una derrota y 4 de victorias. Su último encuentro fue una derrota 2-1 ante el Real Madrid. Este encuentro lo jugaré a doble x2, que luego condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Celta-Osasuna, un duelo en la parte media alta de la tabla. Por un lado tenemos al Celta, que está en 11ª posición, y por el otro tenemos al Osasuna, que está en 8ª. Ambos equipos en posiciones que dependerán de los encuentros de hoy jueves. El Celta, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido 2 derrotas, 2 empates y una victoria, y su último encuentro fue un empate a 0 ante el Cádiz. El Osasuna, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido 2 empates y 3 victorias. Su último encuentro fue una victoria 3-1 ante el Valencia. Este encuentro lo jugaré a doble x2, que luego condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Sevilla-Granada. Un duelo entre un equipo de la parte alta de la tabla, el Sevilla, que está en 3ª posición, y otro de la parte media de la misma, el Granada, que está en 9ª posición. Ambos equipos en posiciones que dependerán de los encuentros de hoy jueves. El Sevilla, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido un empate y 4 victorias. Su último encuentro fue una victoria 0-1 ante el Levante. El Granada, en sus últimos 5 encuentros, ha conseguido 3 derrotas y 2 victorias. Su último encuentro fue una victoria 1-2 ante el Valladolid. Este encuentro va a ser el primer fijo de mi jugada y será un 1. Si quieres ver jugadas para esta jornada de menor presupuesto, te dejo una tarjeta en la parte superior derecha hacia el vídeo donde te propongo 2 jugadas baratas para esta misma jornada. Siguiente encuentro, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid. Un duelo donde se enfrentan el Athletic de Bilbao, que está en 10ª posición, y el Atlético de Madrid, que está en la 2ª posición. Dichas posiciones a falta de los encuentros que se juegan hoy jueves. El Athletic de Bilbao, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido 5 empates. Su último encuentro fue un empate a 0 ante el Betis. El Atlético de Madrid, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido una derrota, 2 empates y 2 victorias. Su último encuentro disputado fue una victoria 5-0 ante el Eibar. Este encuentro lo jugaré a doble x2, que luego condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Málaga-Fuenlabrada. Un duelo entre 2 equipos de la parte media de la tabla. Por un lado tenemos al Málaga, que está 8º, y por el otro tenemos al Fuenlabrada, que está en 13ª posición. El Málaga, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido una derrota, 2 empates y 2 victorias. Su último encuentro fue un empate a 1 ante Las Palmas. El Fuenlabrada, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido 2 derrotas, 2 empates y una victoria. Su último encuentro fue un empate 2-2 ante el Sabadell. Este encuentro lo jugaré a triple y luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Español-Las Palmas. Duelo donde se enfrenta un equipo de la parte alta, el Español, que es el actual líder de la categoría, contra otro de la parte media de la misma, Las Palmas, que está en 11ª posición. El Español, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido un empate y 4 victorias. Su último encuentro fue un empate a 1 ante el Almería. Las Palmas, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido
4 empates y una victoria. Su último encuentro fue un empate a 1 ante el Málaga. Este encuentro lo jugaré a fijo, hacia el 1. Siguiente encuentro, Oviedo-Girona. Un duelo entre un equipo de la parte alta de la tabla, el Girona, que está en 7ª posición, y otro de la parte media-baja de la misma, el Oviedo, que está en 14ª. El Oviedo, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido una derrota, 3 empates y una victoria. Su último encuentro fue una victoria 0-1 ante el Gijón. El Girona, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido una derrota, un empate y 3 victorias. Su último encuentro fue una victoria 3-0 ante el Zaragoza. Este encuentro lo jugaré a triple, que luego condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Mirandés-Almería. Un duelo donde por un lado tenemos al Mirandés, que está en la 10ª posición, y por el otro tenemos al Almería, que está en 3ª posición. El Mirandés, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido 2 derrotas, un empate y 2 victorias. Su último encuentro fue un empate a 0 ante el Tenerife. El Almería, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido 2 derrotas, 2 empates y una victoria. Este encuentro lo jugaré a doble X2, que luego condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Alcorcón-Leganés. Un duelo entre un equipo de la parte baja de la tabla, el Alcorcón, que está en 18ª posición, contra un equipo de la parte alta de la misma, el Leganés, que está cuarto. El Alcorcón, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido una derrota, 2 empates y 2 victorias. Su último encuentro fue una victoria 1-3 ante el Lugo. El Leganés, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido 2 derrotas, 2 empates y una victoria. Su último encuentro fue un empate a 1 ante la Ponferradina. Este encuentro lo jugaré a doble X2, que luego condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Eibar-Real Sociedad, el pleno al 15. En este encuentro se enfrentan el Eibar, que es el actual farolillo rojo de la competición, contra la Real Sociedad, que está en 7ª posición. Ambas posiciones a falta de lo que suceda en los encuentros de hoy jueves. Este es un duelo donde ambos equipos no están pasando su mejor momento y los dos se juegan mucho. El Eibar intentar salir de las posiciones del descenso y la Real Sociedad intentar entrar en los puestos que dan derecho a jugar las competiciones europeas. En este caso jugaré los siguientes porcentajes. Jugaré un 25% al 0-1, un 25% al 1-0, un 25% al 1-2 y un 25% al 2-1. Ya tenemos nuestro pronóstico, ahora pasaremos a condicionar nuestra jugada mediante columnas relacionadas y utilizaré las siguientes. Y por último, ya tenemos nuestro pronóstico, ya lo hemos condicionado. Vamos a asignar el módulo que vamos a usar, en este caso 6 triples, 6 dobles a distancia 4. Y esta jornada se nos quedaría en 77 apuestas, que son 57,75 €. Así que nada, eso es todo, mucha suerte y hasta la próxima.